es por eso que en el primer panel lo que queremos hacer es reflexionar sobre cómo las cooperativas pueden ser motores efectivos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, especialmente desde el territorio, ¿no? Desde donde se gesta y también se transforma todo. Nos preguntaremos qué cambios en los marcos regulatorios son necesarios para permitir que más cooperativas surjan, crezcan y también fortalezcan su impacto en las comunidades donde están insertas. Y para empezar con la conversación, quisiera convocar primeramente a Patricia Roa. Patricia es abogada con una destacada trayectoria en el diseño y la gestión de políticas públicas en Chile y América Latina. Ha ejercido funciones asesorando a distintos ministerios en distintos gobiernos y desde el 2007 se desempeña como oficial de programación en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para el Cono Sur. Un fuerte aplauso para Patricia. Invitamos también a Brian Lowick. Brian es profesional de fomento productivo de la Municipalidad de Pudahuel, bienvenido, y también representante de la Red de Municipios por el Cooperativismo y la Economía Social. Y finalmente, y dueña de la casa, Natalia León, ingeniera civil industrial y también socióloga, y como habíamos dicho, directora ejecutiva de la Fundación Copeuch. Cuenta con una destacada trayectoria también en el fortalecimiento del cooperativismo. Un fuerte aplauso. Los invito y las invito a que tomen sus micrófonos para que podamos hacer la conversación. Eso, para Patricia. Y quisiera partir con una pregunta general para todos, ¿no? Vamos a ir con Patricia, luego contigo, Rodrigo, y finalmente con Natalia. ¿Cómo visualizan, ¿no es cierto?, el rol de las cooperativas como agentes de desarrollo sostenible en el territorio y en el contexto actual principalmente? Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y quisiera compartir porque claro, estamos en el año internacional, la oficina dice en el mundo mundial porque tenemos un evento, el 12 y 13 de mayo precisamente para relevar el rol de la cooperativa en un país que tiene una tradición cooperativista. Pero quería traerles a la memoria que antes de la adopción de los ODS en 2002, la OIT adoptó, y cuando digo adoptó, ustedes saben de que nuestra organización es tripartita. Entonces, cuando algo se adopta, se requiere el voto de trabajadores, empleadores y gobiernos de 187 países. No es tarea fácil. Y entonces, esta recomendación tiene un número también, entonces han escuchado muchos la 193, tiene por objeto hacer un llamado a todos los países a adoptar estas recomendaciones para la promoción de las cooperativas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se discutieron los ODS, que es un acuerdo de gobiernos en el que Naciones Unidas estamos llamados a colaborar, no es una agenda de Naciones Unidas, sino que es una agenda de estos 193 gobiernos, se discutió fuertemente la importancia del crecimiento económico. Y hay dos cuestiones que quería traer a la discusión que de alguna manera esta recomendación adelantó y que pudo aportar desde la visión de la Organización Internacional del Trabajo. La primera es que el ODS 8 se llama Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y hubo una discusión bien importante porque claro, a uno de niño le enseñan que el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso había una discusión fundamental. Esto es porque no todo crecimiento económico genera trabajo decente, y en nuestro país y otros países del continente hemos visto ciclos de alto crecimiento que no necesariamente han generado trabajo decente, porque trabajo decente no es solo tener un empleo, que es muy importante en la vida y es lo primero que hay que conseguir para alcanzar trabajo decente, sino que también es un trabajo que está socialmente protegido, que respeta los derechos fundamentales y que se da en un entorno de diálogo social. Entonces, esa primera reflexión, pero venía acompañada también de una reflexión de quiénes son los que aportan al crecimiento económico.
Obviamente que nosotros defendemos con mucha fuerza las empresas y un entorno favorable para que las empresas se desarrollen de manera sostenible. Pero en esa visión de lo que otros dicen sector privado, para la OIT desde muy temprano, nosotros somos una señora o señor bien conservado de más de 100 años, hacemos todo nuestro esfuerzo por vernos lo más jóvenes posible, pero ya tenemos más de 100 años. De 1919 en adelante, la comprensión de que en el sector privado se conjugan empresas y cooperativas fue muy importante para la adopción de este ODS. Entonces, desde nuestra vocación, el entendimiento del aporte del sector privado y de los trabajadores venía en este doble sentido. El trabajador que es parte de una cooperativa de trabajo, pero también las cooperativas como un motor del sector privado y un motor del crecimiento económico. Creo que eso es bien fundamental para no perder la perspectiva de que a veces uno ve estos cubitos de colores o este arcoíris que debería yo tener puesto acá en un pin, pero se pierde cuál fue la discusión que dieron los países. Entonces creo que es muy relevante destacar que para el cumplimiento de los ODS, ustedes saben de que están planteados que los 17 se interrelacionan, que hay que cumplirlos todos juntos y tenemos una meta súper exigente que el 2030 estaba súper lejos y ahora es pasado mañana. Sí estuvo muy fuerte la discusión de las cooperativas y las cooperativas tienen una fuerza en este continente y creo que Chile ha sido señero en resaltar la contribución histórica que ha hecho el cooperativismo en Chile. Muchísimas gracias por esa mirada. Brian, desde las municipalidades, ¿no? ¿Cómo se visualiza el rol de las cooperativas como agentes, ¿no?, de desarrollo territorial? Bueno, lo primero es que justamente las cooperativas tienen un anclaje muy importante al territorio y justamente estamos llamados los gobiernos locales a atender esta necesidad. Y somos la primera fuente, las municipalidades, que visualizamos cuáles son las necesidades de las personas y justamente hemos visto que las cooperativas, al tener este anclaje territorial, se preocupan por el territorio, se preocupan por el lugar donde están insertos y se preocupan que esté de buena manera. En ese sentido, existen muchas externalidades positivas favorables para la economía. Son preocupados del medio ambiente, las cooperativas en términos generales, porque ellos no quieren que esté su misma comunidad esté con basura, esté sucia. También desarrollo sostenible en otros ámbitos de la vida. También queremos que nuestros vecinos estén bien. Generalmente, si yo vivo en algún lugar, es donde mismo conviven mi familia, mis hermanos, mis hijos. Por lo mismo, es importante, uno le pone más cariño a que esta externalidad sea positiva para el entorno. Por tanto, creo que es fundamental el rol que tenemos ahora, sobre todo este año. Estamos abocados a potenciar las cooperativas, sobre todo en este año 2025. Bueno, aprovecho a hacer la invitación. Este año también nunca tenemos tanto público en las municipalidades para mostrarnos. Vamos a hacer un relanzamiento de la red, justamente la red de municipios por el cooperativismo. Nosotros originalmente partimos con 21 municipalidades adscritas, actualmente somos 32. Y vamos a hacer un proceso de refichaje, un relanzamiento el día 16 de julio en la comuna de La Pintana, para que vayan anotando la fecha, por favor. En ese sentido, creo que la vinculación que tenemos con las cooperativas, y tenemos un rol fundamental para un rol coordinador. No estamos llamados tal vez a ejercerlo propiamente tal, pero sí a promoverlo, a relacionar, a crear estas redes, este tipo de instancias. Y eso va a apuntar hacia el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Brian. Y Natalia, ¿hay otros micrófonos ahí por si se aventuran también a tener cada uno? Desde la fundación, ¿no? Ustedes realizan programas, nos mostraste los programas que realizan con distintos rangos etarios, ¿no? ¿Cómo visualizan el rol y también cómo lo desarrollan? Bueno, en torno al desarrollo territorial y el desarrollo sostenible, creo que las cooperativas tienen mucho que decir por la diversidad de ámbitos en que las cooperativas operan. Desde los servicios básicos, llegando a localidades muy extremas, a veces muy rurales y a veces que no forman parte del interés de los grandes grupos que pudiesen prestar ciertos servicios, es donde la misma comunidad a veces ha podido generar una respuesta económicamente viable
y comunitariamente muy sostenible, como las aguas potables rurales, las cooperativas eléctricas, entre otras. De alguna manera, la diversidad de cooperativas que existen van impactando en las comunidades en todos los ámbitos. Y como bien decía Brian, efectivamente la externalidad de una cooperativa es positiva en términos de que impacta a la comunidad y su entorno, a quienes forman parte de la base societaria, también a sus familias y a sus conocidos. Y esto, hilándolo con lo que me pregunta respecto de cómo lo hacemos desde Fundación Copeuch, les puedo decir que lo hacemos, insisto, desde las edades más tempranas, porque incluso comenzando con las cooperativas escolares, uno ve que los papás de esos niños, las mamás de esos niños se involucran en la cooperativa, los hermanos, los mismos jóvenes que venden dentro de su establecimiento educacional tienen otros jóvenes que son consumidores de cooperativas, y así se va agrandando el impacto. En las universidades pasa lo propio, en términos de que una buena idea asociativa te va mostrando que se puede aprender en conjunto, y eso va generando una suerte de como aumento y en proporciones importantes de lo que es conocer el modelo. Creo yo que nuestra forma de poder generar más impacto y generar más cambios dentro de el desarrollo territorial es dando a conocer estructuras, justamente como lo que planteaba aquí Brian, de que hay municipios, por ejemplo, que se hayan articulado de manera independiente y por mutuo propio, justamente para poder promover el emprendimiento local. Creo yo que es una de las formas en que se impacta y se contribuye al desarrollo sostenible. Absolutamente, de hecho. Patricia, volvemos contigo desde la perspectiva, ¿no?, internacional y también de la OIT. ¿No? ¿Qué buenas prácticas existen justamente para fortalecer el papel de las cooperativas en la consecución de los objetivos que nos comentabas? Quería compartirles algo que pocas veces uno ve escrito, para luego traer experiencias que nos parece importantes que se desarrollen en el país. Esta recomendación reseña los valores que les voy a compartir y los principios del cooperativismo, porque creo que es bueno mantener firme la esperanza. Dice que los valores de las cooperativas de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social e interés por los demás, y los principios cooperativos, según figuran aquí en un anexo, que es un documento muy largo, de adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los socios, participación económica de los socios, autonomía, independencia, educación, formación, información, cooperación entre las cooperativas y interés por la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque el marco de lo que aquí se reseñaba a la actividad tradicional de las cooperativas que hemos conocido, que ha sido de gran aporte a la vida nacional y en la región, hemos identificado 3 sectores que nos parecen muy interesantes, sobre todo para las cooperativas de trabajo en el primero de ellos, que son de gran innovación y que pueden vitalizar ante la sociedad las cooperativas en una nueva fundación. Cuando usted dice que son la segunda institución de mayor ahorro, claramente el ahorro es un valor en nuestra sociedad. Pero hoy día conocimos los datos del censo, un capítulo no muy auspicioso, porque encontrar un niño vamos a tener que hacer una fiesta en todo el barrio cada vez que nazca un niño. Las cooperativas para los cuidadoras que se asocian en una cooperativa y que de esta manera ofrezcan sus servicios en un trabajo remunerado, que hoy día generalmente no lo es un componente muy importante para lo que hemos denominado economía del cuidado, y que tiene un esplendoroso presente y un mejor futuro desde el punto de vista económico. Es una actividad que va a ser muy productiva, que en otros países del mundo está siendo muy bien pagada, que todo augura, porque les quiero decir que vamos a ser muy viejitos y mucho tiempo. Que eso es una doble condición, ¿no? Porque una cosa era ser viejitos y otra cosa es vivir viejitos 30 años, 20 años. Entonces, ese es un primer sector donde las cooperativas pueden ser una manera de organizarse que dé mucho bienestar a esos cooperados, esos trabajadores, en este caso cuidadores y cuidadoras. Un segundo sector
es también a propósito de los desafíos del cambio climático. Es decir, esta transición justa que han escuchado, que a veces es bien injusta, es injusta para el planeta, pero también para las personas, también abre un nuevo espacio para que se desarrollen las cooperativas, donde empresas tradicionales no van a poder articular lo que se requiere, principalmente, como nos recordabas tú, en el territorio. Es decir, ahí hay un segundo, como que si esto yo fuera la gerenta de negocios de algo, dijera un segundo ámbito de negocio, ahí hay una oportunidad. Y lo tercero es que hay sectores que tradicionalmente han vivido en la informalidad porque no encuentran formas de organizarse. Hay personas que son informales porque no acceden a un mercado del trabajo informal, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, a las actividades culturales, a las industrias creativas, a los ámbitos de la ciencia, donde pareciera que las formas tradicionales de organizarse no satisfacen a esas personas trabajadoras, y por tanto las cooperativas también representan para este sector, que tiene mucha importancia en la industria de nuestros países, se organicen. Entonces hay tres ámbitos que hemos visto en la práctica comparada cuando uno visita otros países, que se están constituyendo cooperativas que son exitosas, que dan trabajo y que generan bienestar no solo para la comunidad, sino que también para todos los cooperados. Creo que eso son lecciones que debemos aprender, porque además son tres temas, ámbitos en los que Chile necesita urgente más personas organizadas que presten servicios a la comunidad. Brian, por tu parte, ¿cómo los gobiernos locales pueden impulsar mejores condiciones de fomento, ¿no?, para el cooperativismo en la planificación territorial? Se puede dividir en dos aristas eso. La primera, la planificación territorial, creo que es importante que eso esté incorporado en nuestros planes de desarrollo comunal. Justamente, si es que no está inserto dentro de las políticas de largo plazo de las municipalidades, de los gobiernos locales, esto va a depender solamente de los gobiernos de turno, del gobierno local de turno. Y eso, justamente, todo lo que se desarrolla con mucho esfuerzo podría ser cortado del periodo siguiente. Entonces, justamente esto permite tener la visión, incorporar que las cooperativas es una ente importante en la gestión del territorio, lo visibiliza y hace que toda la orgánica de estos gobiernos locales esté al amparo, está apuntando hacia ello. Y en segundo lugar, creo que es muy importante que ocupemos las herramientas que hoy día existen para impulsar las cooperativas desde los gobiernos locales. Por ejemplo, hoy existe el proceso de compras públicas, existe... el mercado público permite 3 tipos de sello y permite darle un pequeño subsidio en puntaje en las licitaciones. Existe el sello de producción sustentable, por otra parte existe el sello mujer, que es el más utilizado, que se ocupa mucho para los desempates entre licitaciones, y por último, y el menos conocido, es el sello cooperativo. Y las instituciones públicas, es una herramienta que actualmente existe y que no se está utilizando. Por lo tanto, estamos llamados a que todas las instituciones del área de adquisición, jurídico, etcétera, lo pongan en sus líneas estratégicas. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de la externalidad positiva. Entonces, para mí es más importante que quien, por ejemplo, haga el aseo de la limpieza municipal, los jardines, sea una cooperativa, porque muy probablemente tenga una disposición mejor a realizar el trabajo de una buena manera. Y asimismo, con todas las otras instancias territoriales. Es importante entonces poder anclarlo, porque las herramientas existen, entonces simplemente hay que implementarlo. Muchísimas gracias, Brian. Vamos a ir con la última pregunta para Natalia, para poder ir cortando y dar paso a las siguientes conversaciones, ¿no? Quedan muchas preguntas interesantes por hacernos, pero las daremos en otra instancia. Natalia, nos comentabas con fuerte énfasis el tema de las nuevas generaciones. ¿Cómo las podemos involucrar en la práctica para que puedan ver en las cooperativas un modelo de desarrollo sostenible? Creo que a las nuevas generaciones les hace mucho sentido gran parte de los temas que aquí se han mencionado. Creo que les hace mucho sentido la forma de trabajo colaborativo. Se ha demostrado de diversas maneras que trabajar en conjunto con tus pares genera mejores resultados, y creo que eso es algo que las nuevas generaciones lo traen dentro, casi que
como algo que les pasó por sí solo. Claro que no, la educación tiene harto que ver con eso y por eso creo que meternos en las aulas con módulos de emprendimiento asociativo, específicamente comenzando en liceos técnicos, pero también en la educación científico-humanista es importante. Y no solo en las escuelas y colegios, sino que también meternos en el mundo de la integración y la inclusión, los colegios, las escuelas especiales, los colegios que tienen en los programas PIE, etcétera. Es importante porque es una herramienta que le hace mucho sentido, al igual que a los artistas, al igual que al mundo de las comunidades indígenas, el mundo de la inclusión social también se ve muy representado con la estructura asociativa. Entonces las cooperativas pueden ser una respuesta también ahí. Y por último, por cierto, creo que articular con las universidades es fundamental, porque ahí ya hay un grupo humano adulto que si bien tiene más de 18 años y es considerado adulto, todavía está en plena formación. Yo creo que a los 20 años un joven o una joven todavía está ávido de aprender y ávido de saber cómo desarrollar su rol. Ya muy tempranamente tiene que decidir qué estudiar, por ejemplo, y son todavía muy jóvenes. Entonces, cuando uno aprende a trabajar, aprende también a cómo va a aportar su granito de arena en el mundo laboral, en el mundo de qué bienes, qué servicios consumo, qué prefiero, cuáles van a ser mis proveedores, etcétera. Creo que la manera de llegar a la juventud hoy es mostrándole que el cooperativismo se vive desde distintos ámbitos, no solo siendo socio de una cooperativa, sino eligiéndola, contando que esto existe. Y por cierto, los embajadores y embajadoras cooperativas son fundamentales, encontrar ejemplos en el mundo, en Chile, en la región, etcétera, que muestren que las cooperativas pueden estar en cualquier ámbito. Como nos decía Patricia Roa, Brian Lowick y Natalia León, muchísimas gracias por la conversación.